Este ejercicio, el 19 del capítulo 3.4 del libro de cálculo de Larson, nos piden determinar los puntos críticos y los puntos de inflexión de la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la función, que es x sobre x a la 2 más 1. Luego, lo que se hace es determinar la primera derivada de la función. Como aquí lo vemos, al hacer la primera derivada de un cociente, llegamos a menos x a la 2 más 1 sobre x a la 2 más 1 todo a la 2, al simplificar. Después de tener esa primera derivada, lo segundo es calcular la segunda derivada. Entonces nuevamente hacemos por cociente la derivada de esta función, de la primera derivada. Entonces segunda derivada, tenemos todo este resultado, y al simplificar obtenemos esta función, que es menos 2x, que multiplica a menos x a la 2 más 3 sobre x a la 2 más 1 todo elevado a la 3. Ahora, lo que sigue es determinar los puntos de inflexión. Entonces es muy importante tener en cuenta que se debe hacer la segunda derivada, se debe igualar la segunda derivada a 0 para encontrar los puntos de inflexión de la función. Entonces, para este caso importante, identificamos que esta función segunda derivada se hace 0 cuando x vale 0 y cuando x vale raíz de 3. Después de tener estos dos puntos, tenemos que tener dos condiciones claras, y es que cuando la segunda derivada es mayor a 0, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, y cuando la segunda derivada de x es menor a 0, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Determinamos tres intervalos porque tenemos dos puntos críticos. El primer intervalo, que sería de menos infinito hasta 0, desde 0 hasta raíz de 3 y de raíz de 3 hasta más infinito. En cada intervalo tenemos un valor de prueba. Para este primer intervalo menos 1, para este segundo intervalo 1 y para el tercer intervalo x a la 2. Evaluamos cada uno de esos puntos en la función de la segunda derivada, es decir, en esta función. Y obtenemos que para este primer intervalo, evaluando el menos 1, nos da un medio positivo, lo que quiere decir que es mayor a 0. Por conclusión, para este primer intervalo hay una concavidad hacia arriba. Para el segundo intervalo, tomamos el valor de x igual a 1, evaluamos en la segunda derivada y obtenemos que el valor es menos un medio, es decir, un valor menor a 0, lo que nos indica que en ese intervalo la concavidad es hacia abajo. Y en el tercer intervalo, de raíz de 3 hasta infinito, evaluamos en x igual a 2, y al evaluar el punto de la x2 en la segunda derivada, obtenemos 4/125, positivo, mayor a 0. Entonces, por conclusión, en ese tercer intervalo, la concavidad es hacia arriba, lo que indica que hay dos intervalos, menos infinito a 0 y de raíz de 3 hasta infinito, donde hay concavidad hacia arriba, y un intervalo de 0 a raíz de 3 donde la concavidad es hacia abajo.